Pues bien, hace unos 3 años, 4 años, 4 años, se me acercó María Eugenia y me dijo, doctor Galat, deme una licencia porque el presidente de Costa de Marfil, Gbagbo, me acaba de invitar a mí y a todos los que estuvimos allá como embajadores, porque quiere presentarnos la nueva realidad de paz de su país. Costa de Marfil es un país que está en la parte ecuatorial de África, parecido a Colombia, cafetero, Sí. cacaotero, petrolero, y tenía un relativo buen nivel de vida. Una guerrilla marxista hizo estragos horribles allá en ese país. Entonces, pero llegaron, siguiendo el ejemplo de Sudáfrica, llegaron a la paz. Yo le dije, vete para allá. Y después cuando regresó María Eugenia me dice que ella estaba asombrada cuando vio que el presidente presentaba el nuevo gabinete de paz. ¿Quién estaba a la cabeza del nuevo gabinete? Exactamente el cabecilla que De se la le había guerrilla. revelado y que había de establecer la guerrilla Bueno, marxista. vamos a hacer un Pero paréntesis. termino. Sí. Y entonces dice que cuando terminó la ceremonia ella se le acercó al presidente. Dijo, presidente, pero ¿cómo hizo? ¿Cómo tiene usted a este tipo aquí de primer ministro? Le dijo esto. Es una lección también para nosotros. Le dijo, hija, la primera obligación de un gobernante es la paz de su país. Porque si no hay paz, todo lo demás se desfonda, todo lo demás no tiene sentido. Segundo, para hacer la paz hay que tragarse muchos sapos. Y tercero, yo seguí el hermoso ejemplo de mis hermanos de Sudáfrica. Ojo, llevan ya 4 años también en perfecta paz. ¿Sirve el Evangelio de Cristo? ¿No? Claro. Ahora sí voy a terminar con una frase con la cual vamos a empatar después. Pablo VI. La paz es el nombre de la justicia. Una frase hermosa. La paz es el nombre de la justicia. ¿Y qué dice, ya seguiremos. Sí, ¿qué dice la palabra de Dios? La justicia y la paz se besan. Sí, se hermoso. besa. Bueno, esa frase es muy bella de Pablo VI. Ahora Pero viene. Claro, palabra. es que la toma es de por allá. Sí. Bueno, vamos a hacer un paréntesis un instante. Eventos más importantes de Colombia y el mundo, la cultura, la tecnología, los deportes, la salud y mucho más, a través de las buenas noticias. Bueno, el doctor Galán nos está hablando de la paz que San Agustín la define como la armonía en el orden. Es una hermosa definición de San Agustín, ¿no es cierto? Muy rara, además. Claro. San Agustín era muy atinado para definir. Muy bueno, pero ¿Qué ibas a decir de la paz? A ver. No, digo esto, que ese proyecto que yo tengo de hacer un intento de paz negociada con la guerrilla sería sin caguanes y sin despejes. Y que no se interprete como un acto de debilidad, no. Es que, repito, tenemos que hacer el intento de aplicar el Evangelio de Cristo si decimos que somos cristianos. Claro, pero no vamos a ser bobos, ¿no es cierto? Por eso, sin caguanes y sin despejes, para no repetir la historia pasada. Y algunos me dicen, usted lo que quiere es poner a Jojoy o a Cano de ministro. Le digo, no empequeñezcan las cosas. Volvamos al ejemplo de Sudáfrica, ¿no es cierto? Y al ejemplo de Costa de Marfil. Nuestros hermanos negros nos dan ejemplitos, ¿no es cierto? Mire, Sí. busquemos el ejemplo aquí mismo en Colombia. ¿Acaso no hubo un ministro del M-19 en el gabinete para hacer la paz con ellos? ¿Y por qué no hacerla?
ministro de Salud en aquella época. Si es que ya tuvimos eso. ¿Y qué pasó en Colombia? Se desfondó. Y la superintendencia hoy de cooperativas está en manos de ellos. Está, por ejemplo, Rosenberg Pavón, que fue uno de los jefes de ese movimiento. El de la toma allí de la embajada. Y está por otro jefe de ellos en el Congreso, que es Petro. ¿Y qué le pasó a Colombia? ¿Se desfondó Colombia? No, por eso, aprendamos eso. Recuerden lo que les dije antes. Si seguimos con los odios y los rencores, no construimos futuro y vamos a seguir en guerra. Como esto es clase de Biblia, Jesús dice que si no perdonas, mi Padre no te perdonará. Ahí está. No te perdonará. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro, por favor? Padre Nuestro, no, perdónanos a nosotros, porque nosotros perdonamos a los que nos de la misma manera en que nosotros perdonamos. Claro. Y si tú no perdonas, mi Padre tampoco te perdonará. Eso hay que acordarnos de la Biblia también, ¿no? Ahora, claro, pero es un perdón negociado y con condiciones estrictas. No es para utilizar la paz para volver a hacer lo que hicieron antes en la época del doctor Andrés Pastrana, utilizar esos para, como un santuario para reconstruirse. No vamos a hacer 6.000 guerrilleros nuevos. Claro. Consiguió Pastrana. No vamos a ser tan bobos, pero sí para ver si podemos hacer la paz y ponerle término a este conflicto. Pero como la paz es el nombre de la justicia, volvemos a Pablo VI, ese inmortal Papa, ¿qué vas a hacer con la justicia de candidato? La justicia. La justicia, no, sí, pero comencemos por la justicia social. Por eso. ¿Qué dice la justicia social? Primer imperativo de la justicia social es que no podemos dejar a la gente con hambre y miseria, ¿no es cierto? Porque con hambre y miseria, que en mi opinión son hijas fundamentalmente del desempleo y del subempleo pavoroso que hay en Colombia. Uy, la desnutrición y la... Sí, pero todo eso es consecuencia de no tener la violencia trabajo, intrafamiliar. o de trabajar y no tener un ingreso suficiente para vivir dignamente, que se llama el subempleo o la informalidad. Y hoy día tenemos 2,5 millones según el DANE con desempleo directo. Pero a eso se le suma, Rafael, 11,5 millones de colombianos que trabajan pero no ganan lo suficiente, que son los tales informales o los subempleados. Entonces, repito, con hambre y miseria, hijas del desempleo y del subempleo, es imposible la paz y la tranquilidad del país. Por eso decía antes que la paz y la justicia, como dice la Biblia, se besan. Hoy no se besan precisamente porque hay toda esta miseria. Entonces, ¿qué hacer frente a ellos? Pues yo propongo, ahí viene una de mis propuestas fundamentales, 200.000 empresas comunitarias que en los próximos 10 años den la oportunidad de trabajo digno a todas estas personas. Si yo no hubiera hecho ni una sola empresa en mi vida y viniera aquí a hablar de eso, pues dirían otro que habla carreta, ¿no es cierto? Así es. Pero tú sabes y tú eres testigo. Yo estuve en eso. Yo lo he hecho, ¿no es cierto? Más de 40 años. Las 3 primeras las hice en Bogotá, Medellín y Cali con un grupo de empresarios católicos que queríamos ayudar a nuestros compatriotas más necesitados. Cometimos muchos errores, no tuvieron éxito porque fuimos muy paternalistas. Pero alguien dice que cuando hay buena voluntad no hay fracasos sino experiencias. Segunda etapa, cuando tuve el honor de ser consejero presidencial de ese gran presidente liberal Carlos Lleras Restrepo, quien gobernó a Colombia de 1966 a 1970. Ya nos conocimos, que yo fui superintendente de precios. ¿De precios? Sí, sí. Y después, bajo el gobierno de Misael Pastrana Borrero, otro gran presidente conservador, conservatismo social, él vibraba con la justicia social. Y en el gobierno de Misael y en el gobierno de Carlos Lleras hicimos 1.349 exactamente estas empresas como eje de la reforma social agraria. Y que Carlos Lleras era apasionado de la reforma agraria. Exacto. Después de estas 2 administraciones desde la Universidad de la Gran Colombia, de la cual